Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de bienvenida a esta quinta sesión del 13º curso Diálogos sobre conflictos urbanos en la Casa Encendida y bueno, en mi caso particular desde San José, Costa Rica. Primeramente, pues quiero agradecer la oportunidad para participar en este curso a los organizadores y compañeros Julio Vinuesa, José María de la Riva, Antonio Palacios del Grupo Territorio Racional y Sostenible, así como a las compañeras del área de medio ambiente de la Casa Encendida, Elisa Hernández, Carolina Belén y Lucía, quienes nos brindan pues, todo su apoyo para el desarrollo de estas sesiones. Igualmente, pues agradecer a las personas que están conectadas a esta sesión, a las que le darán seguimiento a través del blog Territorio Sostenible 2011 y el canal de YouTube en la Casa Encendida. Y especialmente a los estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ya entrando en materia, pues hoy miércoles 9 de marzo nos corresponde abordar el tema titulado Naturaleza en la ciudad, cómo tenerla en cuenta en la planificación urbana. Para ello, quiero agradecer y dar la bienvenida a nuestros ponentes invitados, Nerea Morán Alonso y Miguel Aguado Arnáez. Como ha quedado plasmado durante las anteriores sesiones, este curso tiene por objetivo analizar los cambios de rumbo para las ciudades y reflexionar sobre algunas de las transformaciones estructurales que sabemos son necesarias. Desde la reactivación económica, pasando por la regeneración del parque residencial existente, hasta la requerida transformación energética, y hoy con un enfoque desde la vinculación de la naturaleza con la ciudad, el curso nos permite dialogar en la búsqueda de alternativas que nos acerquen a los objetivos y metas del desarrollo sostenible. Ese ha sido el eje central del Grupo Territorio Racional y Sostenible desde su fundación, buscando elevar el conocimiento y el respeto por el territorio en nuestra sociedad, con la idea de difundir y promover principios de cohesión social, sostenibilidad ambiental, equidad y eficiencia económica, concebidos desde una visión integradora para evidenciar en todas sus dimensiones los efectos de las transformaciones a las que se ven sometidos el territorio, el paisaje y por ende las personas, especialmente como consecuencia de su uso desmedido. Consideramos que es un momento propicio para reflexionar y en el cual pues, los graves efectos sociales y económicos que nos ha dejado la pandemia pues nos deben abrir el espacio para encontrar oportunidades de mejora y cambio en contraposición a la pasividad y al desinterés por los temas de la ciudad. En este sentido, consideramos que la participación ciudadana es fundamental para avanzar en la planificación y diseño de ciudades donde el verde tenga mayor protagonismo. Las ciudades en las que reside cerca del 60% de la población se han visto sometidas a fuertes procesos de urbanización, alejadas de una estabilidad y equilibrio ambiental, pero también social y económico. Lo cierto es que son estos espacios donde es posible desarrollar y formular acciones en busca de soluciones a los problemas ambientales existentes. Primeramente, apostando por un cambio de modelo en el que se razone sobre el crecimiento urbano sin límites, pero también en el que las medidas de creación de nuevos espacios y la renovación y rehabilitación de lo ya construido impliquen una visión desde los servicios ecosistémicos y la infraestructura verde y azul, en procura de salvaguardar el entorno, sus valores patrimoniales y ambientales, y mejorar la salud de las personas. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo podemos crear una ciudad que incorpore la naturaleza? Que deje de verse como algo antagónico, que sea sostenible, resiliente, con equidad, salud y bienestar, en la que la biodiversidad sea abundante y los niveles de contaminación pues, sean los más bajos posibles y al mismo tiempo pues, se promueva la descarbonización y la movilidad responsable. Definitivamente pues, queda mucho que hacer en esta materia con acciones de pequeña y gran escala que promuevan el derecho a la ciudad y a las soluciones basadas en la naturaleza, como herramientas importantes para recuperar y fortalecer la conectividad biológica a nivel urbano y periurbano, pero también como aglutinador de nuestro comportamiento en sociedad. Antes de dar la palabra a nuestros ponentes, pues me gustaría cerrar esta introducción con algunas inquietudes que motiven su participación. Habíamos planteado una serie de preguntas
en el formulario de invitación a este curso. Podemos pensar en espacios verdes que sean coproducidos con la ciudadanía y que más allá de la producción de alimentos den otros frutos como la cohesión social, la transmisión intergeneracional de conocimientos y contribuya a la biodiversidad urbana y a una mejor calidad ambiental. ¿Es posible la creación de una infraestructura verde y azul en la ciudad actual? A continuación, pues me gustaría presentar y dar la palabra a Nerea Morán Alonso, quien es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y socia de la cooperativa Germinando. Cuenta con trayectoria internacional en investigación universitaria. Ha participado en diversos proyectos y redes de investigación sobre agricultura urbana y periurbana, sostenibilidad y resiliencia territorial. Como socia de la cooperativa Germinando, ha orientado su actividad profesional a la asesoría técnica y la formación, principalmente en torno a los sistemas agroalimentarios territorializados. Participa en el foro Transiciones, ha colaborado en diversas publicaciones relacionadas con la renaturalización urbana, entre las que destacan Raíces en el asfalto, pasado, presente y futuro de la agricultura urbana de 2015, o la más reciente, Las ciudades frente a la crisis ecológica, propuestas ecosociales para la renaturalización de entornos urbanos y periurbanos de ecologistas en acción. Adelante, Nerea, con intervención y nuevamente nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta sesión. Hola, buenas tardes. Nada, muchas gracias a vosotros por organizar el curso y bueno, voy a ir rápido al tema. A ver, voy a compartir una presentación. Creo que ya está. Sí, espera, ahora lo pongo en... Es que antes me he ido... Bueno, era una pequeña introducción. Pues bueno, para empezar, nada, unas breves ideas, ¿no? De esto de renaturalizar cómo, qué relación tiene con la planificación urbana, ¿no? Y a qué nos estamos refiriendo al renaturalizar las ciudades. Pues lo más obvio, ¿no? Es esa transformación necesaria del soporte biofísico y construido, ¿no? De lo que es lo que al final se puede hacer desde el planeamiento, ordenar, diseñar y planificar un poco cómo va a ser la gestión de esos espacios, ¿no? Y desde ahí, con las premisas de proteger la naturaleza que todavía se mantiene, que está funcionando, que tiene pues un interés y una necesidad de protección, ¿no? Frente al crecimiento urbano, pero también de restaurar ambientalmente los espacios verdes que hay dentro de la ciudad o otro tipo de espacios naturales, ¿no? Para lograr recuperar esas dinámicas más en consonancia con los ciclos naturales y crear nuevos espacios, ¿no? Tanto dentro de la ciudad como pensando en, bueno, pues en una transición territorial a medio plazo que permita lograr un mayor reequilibrio, ¿no? Donde, bueno, pues las ciudades actualmente, como comentaba David, están ay, me falla la palabra. Bueno, en las ciudades vive la mayor parte de la población y se supone que el proceso es a aumentar esa población paulatinamente, pero si queremos vivir en ciudades verdaderamente sostenibles tenemos que pensar también que hay un límite para el crecimiento urbano y que necesitamos reequilibrar la población en los territorios y tener unos sistemas territoriales policéntricos donde, bueno, pues haya un mayor equilibrio entre espacios urbanizados, espacios naturales, etcétera. Esto por una parte, pero por otra, renaturalizar la ciudad también requiere o también necesita no solamente este cambio físico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sino también un cambio en nuestra cultura, en cómo habitamos la ciudad, en cómo es un estilo de vida urbano, ¿no? En unas ciudades que, bueno, pues que tienen unos estilos de vida, unas prácticas, unos comportamientos que pueden ser muy insostenibles y pueden estar generando impactos socioambientales muy graves, muchas veces porque no somos
somos capaces de visibilizar dentro de la ciudad qué supone nuestro modo de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese planteamiento? Pues poder satisfacer las necesidades humanas dentro de lo que nos permiten los límites ambientales, ¿no? Los límites del planeta. En la intervención voy a plantearlo desde dos puntos de vista. Por una parte, recorriendo las escalas de lo que podría ser un transecto urbano-rural, ¿no? Viendo cuáles son las funciones, cuáles son los cambios que pueden o que deben producirse en cada una de estas escalas para conseguir este cambio físico y del modelo de ciudad y del modelo de habitarla. Y luego también pensando en lo que es esa infraestructura verde o esa infraestructura azul, ¿no? Y hablando en este caso de tramas, que es como la denominación que decidimos utilizar en el informe de Ecologistas en Acción que comentaba antes David, porque bueno, nos parecía como que remitía como a una relación más como más amable, ¿no? de la ciudad o entre las mismas tramas que, bueno, pues que no era tanto como la idea de la infraestructura que nos remite a la ingeniería y a intervenciones muy duras, sino a un tipo de intervención también que se puede entretejer y que puede tener múltiples dimensiones, ¿no? Pero bueno, eso al final del todo. Para comenzar, pues bueno, las imágenes que voy a utilizar son casi todas de este informe, son en muchos casos muy esquemáticas y dan una imagen de una ciudad que realmente igual ni siquiera existe y a mucha de la gente que esté en el curso no le va a resultar próxima, porque imagino que hay gente de muchos lugares y bueno, es un esquema para intentar entender cómo los procesos de los que queremos hablar y las relaciones, ¿no? Lo primero de todo, pues la ciudad por sí misma no es un espacio que vaya a funcionar según los ciclos de la naturaleza, porque es un espacio por sí mismo muy artificial, ¿no? Dentro del ámbito urbanizado no se pueden cerrar esos ciclos. El metabolismo de la ciudad requiere un consumo de energía, de materiales, pues de alimentos, de una serie de información. Es una consumidora por esencia y además genera residuos que no es capaz tampoco de reciclar en el mismo ámbito del entorno urbanizado, ¿no? Por eso, a la hora de pensar en renaturalizar entornos urbanos, hay que pensar más en el territorio y en términos biorregionales, ¿no? Por decirlo así, que tendrían que ver más que con delimitaciones administrativas, pues con el espacio donde somos capaces de cerrar ciclos y de tener una unidad territorial mínima que pueda autosostenerse, autoabastecerse, que pueda funcionar como un ecosistema, ¿no? Esto si pensamos en el ciclo hídrico es muy evidente, ¿no? Desde, bueno, pues desde el nacimiento hasta la desembocadura de un río, eso excede mucho los límites de una ciudad, ¿no? Pero sin embargo la planificación se remite a unos límites administrativos muy concretos y eso por otra parte también está bien, porque normalmente dentro de un municipio, si hacemos un plan urbanístico, estamos también ordenando y gestionando unos suelos que no están urbanizados, que son unos suelos agrícolas, unos suelos naturales, unas zonas pues, de litoral, etcétera, que sin embargo desde un plan urbanístico normalmente se les presta mucha menos atención, ¿no? Lo habitual es, bueno, pues ordenar al máximo las zonas, los usos, regular cómo hay qué es lo que se puede hacer dentro del espacio más urbanizado y entender como que el resto del territorio, desde una simplificación muy grande, porque obviamente desde el urbanismo pues también se tiene en cuenta el resto del territorio, pero sin embargo no se entra en tanto detalle a regular sus usos, sus funciones, etcétera, y sobre todo que el pensar en unas redes que no son urbanas, ¿no? Siempre parece que están supeditadas a las necesidades de la ciudad, ¿no? De las infraestructuras de transporte, de los espacios de logística, del abastecimiento, pues eso, de gas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si pensamos en igualdad de condiciones en esas otras redes, en esos espacios agrícolas, espacios forestales, etcétera, pues podremos ver ahí un cambio como si viéramos los planos en negativo,
y podremos estar entendiendo otro tipo de estructuras y otro tipo de necesidades que tiene el territorio, ¿no? Además de que necesitamos estos espacios porque dependemos de ellos y porque bueno, la ciudad no es independiente de ellos, ¿no? Sino que está asentada en ese territorio y se relaciona con él, estas otras redes nos permiten también, deberían servirnos como herramienta o como excusa para generar unas nuevas murallas verdes, ¿no? Planteaba ahí, que limiten ese crecimiento urbano. El reconocer cuáles son los suelos que pueden ser valiosos pues por su capacidad productiva, por la cantidad, bueno, porque son ecosistemas forestales, pero también son valiosos cuando no son tan valiosos, simplemente porque el suelo fértil, el suelo no urbanizado, es un recurso en muchos casos muy escaso y que hay que proteger. Entonces, bueno, pues poner la atención también en estas otras redes, en estos otros territorios dentro de la planificación es importante, ¿no? Y saber cómo gestionarlos recuperando un conocimiento tradicional que está generalmente muy territorializado, que conoce las peculiaridades geográficas, climáticas, etcétera, y que tiene una tradición de gestión que muchas veces se está perdiendo, pero que puede ser muy útil para, bueno, pues para controlar, para gestionar este territorio de una manera sostenible y equilibrada, ¿no? Algún ejemplo de esas nuevas barreras verdes, ¿no? Pues el anillo verde de Vitoria-Gasteiz es un ejemplo clásico, pero no deja de ser muy, muy representativo por el éxito, ¿no? También que ha supuesto a la hora de limitar ese crecimiento urbano, de recuperar ecosistemas bastante complejos muy cerca de un entorno muy urbanizado y que permite ese contacto de la población con la naturaleza, ¿no? Esto en un espacio natural, pero también podemos pensar en anillos con una función agrícola productiva orientada al abastecimiento de proximidad, en parques agrarios también, como bueno, los que hay pues, en el Baix Llobregat, en el entorno metropolitano de Barcelona o cerca de Madrid en Fuenlabrada, los parques agrarios italianos que también han logrado esa protección y esa gestión del territorio y su transición hacia un modelo más sostenible, ¿no? Y no pensar solamente en esa limitación del crecimiento, sino también en cómo aumentar o ensanchar unas cuñas y unos corredores ambientales, agrícolas, naturales dentro de las mismas ciudades, ¿no? Para, en cierto modo, revertir ese exceso de urbanización que hay en ellas y permitir que también los ciclos naturales tengan un espacio donde poder desarrollarse, ¿no? Si pensamos en una escala más urbana, más de la estructura general de la ciudad, pues los espacios renaturalizados o la renaturalización, el ganar espacio para la naturaleza, puede ir de la mano y debe ir de la mano de otras funciones que hacen y de otra forma de utilizar la ciudad que la hacen más sostenible, ¿no? Y pienso en concreto en la movilidad, el establecer nuevos recorridos, nuevos itinerarios, una nueva forma de moverse por las ciudades y ganar espacio al coche puede ir acompañado de ganar ese espacio también para la naturaleza y acompañar esas redes ciclistas peatonales de espacios más blandos, más verdes y que también, bueno, pues más agradables, ¿no? para esos recorridos. Dentro de un contexto de emergencia climática como el que vivimos, una cuestión fundamental es pensar en revertir el sellado de suelo, ¿no? Y ahí todos los sistemas de drenaje urbano sostenible, bueno, pues hay un montón de manuales, hay ejemplos que se están realizando, pero esto supone simplemente pensar en devolver el agua a su ciclo natural, ¿no? Desde que llueve hasta que llega pues, a un río o al mar, cómo evitar que tenga que pase por el asfalto, que vaya a alcantarillas, que acabe en plantas de depuración de agua, ¿no? El tener espacios donde el agua
pueda ser absorbida e ir a los acuíferos subterráneos o pueda seguir un camino más natural para transportarla y almacenarla en otros lugares. Esto también nos va a permitir, pues ante eventos climáticos extremos, fuertes temporales, nevadas, etcétera, que no se colapsen las redes de alcantarillado y de gestión hídrica tradicionales y tener otras bueno, pues otra forma de poder gestionar este exceso de lluvia en determinados momentos y también pues, visibilizar ese ciclo del agua, ¿no? Y poder combinarlo con hábitats dentro de la ciudad en los que el agua también es importante, ¿no? Y finalmente en esta escala destacaría la necesidad o el interés de pensar en una gran diversidad de espacios, ¿no? La biodiversidad es una estrategia de resiliencia en todas sus escalas, desde la diversidad de ecosistemas hasta la diversidad de vida dentro de esos ecosistemas o la biodiversidad genética. Entonces, la diversidad de espacios naturales dentro de una ciudad también nos va a dar un enorme potencial para los distintos usos que podamos integrar en ellos para esa multifuncionalidad y ese acceso de una población también muy diversa que estará satisfaciendo distintas necesidades y estará teniendo vivencias distintas dependiendo de estos lugares, ¿no? Y en concreto, bueno, pues si pensamos en nuevos tipos de espacios verdes, podemos pensar en una hortodiversidad, ¿no? Los huertos urbanos son algo que, bueno, que hay ciudades en las que tienen muchísima tradición, en nuestra geografía, pues tienen un recorrido más corto, pero es verdad que huertos de ocio ha habido en muchas ciudades desde los años 90, huertos comunitarios ha comenzado a haber también en los últimos 10 años. Por ejemplo, en Madrid hay muchísimos huertos comunitarios, hay huertos escolares, pero siempre podemos pensar en nuevos espacios y en nuevas formas de gestión muy variadas y que puedan responder pues a distintos usos, ¿no? Huertos más pensados para la investigación o para la innovación, ¿no? Vinculados igual a universidades. Dependiendo de dónde estemos en la ciudad, huertos más productivos, más pensados para una capacitación, un acompañamiento para iniciarse en la actividad profesional. Bueno, bosques comestibles, corredores comestibles, hay un montón de nuevas posibilidades en los espacios verdes. Precisamente la foto de Lisboa es es un plan de infraestructura verde en el que integraban huertos en precario que había, bueno, pues ocupados y los integraban dentro de espacios verdes más tradicionales con usos recreativos, ¿no? Como parques, creaban nuevos huertos también y todo esto se vinculaba por unos corredores que estaban pensados para la conectividad ecológica pero también para la movilidad sostenible, ¿no? Entonces era un plan interesante porque, bueno, pues cogía cosas que ya existían, otras nuevas y va planteando unos espacios muy, muy diversos, ¿no? Y el otro ejemplo es de drenajes sostenibles también en Vitoria y es la recuperación de un arroyo, ¿no? Y como todo ese hábitat asociado a ese pequeño curso de agua que sobre todo dentro de la ciudad pues van a ser espacios con un fuerte potencial educativo, ¿no? Si pensamos en la escala más local, más de la proximidad, la importancia o la función que puede tener esta recuperación de naturaleza tiene que ver con lo que comentaba también David del derecho a la ciudad, ¿no? El poder acceder para muchas personas que por condiciones concretas y temporales o por edad, por enfermedad, por dificultades de accesibilidad, que no tienen la posibilidad de acceder a espacios naturales y de tener ese contacto directo con la naturaleza, ¿no? que nos genera bienestar y que también tiene beneficios para nuestra salud mental, física, etcétera, pues el poder contar con espacios de proximidad fácilmente accesibles es también un ejercicio de justicia ambiental dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, crear nuevas centralidades locales que sean a la vez espacios naturales o pensar en cómo los equipamientos existentes
pueden también ser renaturalizados, ¿no? Los patios de colegio, por ejemplo, pues hay también un proceso, una dinámica de renaturalización en los últimos años y hay bastantes ejemplos, pero que a la vez esos patios puedan abrirse al resto de vecinos y vecinas y puedan suponer refugios climáticos en momentos de calor extremo, pues es un nuevo uso que puede ser también interesante y que se está haciendo en algunas ciudades, ¿no? Como Barcelona o París, que ya cuentan con patios escolares que tienen esta función. Bueno, toda la intervención que se puede hacer en la edificación, que no voy a hablar de ella, y luego las microactuaciones, que muchas veces al hablar de renaturalización, pues es como las cuestiones más fáciles de abordar, ¿no? Pues eso, alcorques o, bueno, como el proyecto este de Islas de Biodiversidad de Huesca, el renaturalizar alcorques de árboles o intervenir, pues yo qué sé, en paradas de autobuses, pequeñas intervenciones que son interesantes y que son también muy educativas, ¿no? La otra foto es de un colegio, ¿no? Y no se advierte bien, pero esta era una de las típicas pistas de baloncesto, de fútbol, ¿no? Que estaba el patio estaba sellado, artificializado y bueno, con un proceso participativo de toda la comunidad educativa, ¿no? Y también de las familias, pues se ha comenzado a transformar este patio dedicando espacios para ecosistemas muy diversos, ¿no? Desde partes de huerta hasta unas zonas más pues para hacer compostaje o de jardín mediterráneo. Y además estos patios son un recurso educativo importante donde pues, diversas asignaturas pueden salir y pueden utilizarlas bueno, pues para dar las clases fuera del aula también, ¿no? Que es una cosa que, que parece muy moderna, pero que en realidad tiene una tradición muy larga, ¿no? de poder aprender y estudiar en contacto directo con los fenómenos y con las cuestiones que se están estudiando y de una manera mucho más práctica, ¿no? Paso ahora a las tramas, porque son, nada, esto muy brevemente. Lo que comentaba, ¿no? La trama verde, la trama azul, que son las que normalmente pues, se tienen en cuenta, ¿no? o que son pues, más fáciles de planificar o de reconocer dentro de las ciudades. Y en el caso de la trama verde, de los espacios verdes, he hablado ya de la diversidad. Quería plantear también la importancia del diseño y de la gestión, ¿no? Diversidad de zonas, pero también diversidad de espacios dentro de las zonas verdes, desde los ámbitos más ornamentales o más recreativos, más de descanso, hasta otros espacios que requieren un tratamiento más silvestre, ¿no? Donde también la vegetación autóctona se va a adaptar mejor a los rigores climáticos, ¿no? Bueno, pues porque es más resistente y tiene como más capacidad de adaptarse y de soportar, pues yo qué sé, de repente mucho sol, luego falta de agua, ahora que llueve, tal, pues contar con plantas autóctonas, nativas o culturales, como decían los compañeros ecologistas, pues es una estrategia importante. Pero también la gestión de esas zonas, ¿no? Pensando que si queremos adaptarnos a los ciclos naturales y que las zonas verdes sean verdaderamente refugios de biodiversidad, hay que tener en cuenta cuáles son los ritmos y las necesidades de esa biodiversidad, ¿no? De esa fauna. Pues tendrán sus momentos de anidamiento, tendrán sus necesidades de alimento, de refugio, dónde dormir. Entonces, si de repente igual segamos una pradera justo cuando los anfibios o cuando los insectos que están allí están en su ciclo reproductivo, pues estamos perjudicándoles. Bueno, pensar pues, en el diseño, pero también en ese mantenimiento es muy importante. En cuanto a la trama azul, he hablado ya del drenaje, quería muy brevemente hablar de la recuperación de dinámicas naturales, ¿no? La renaturalización de ríos como el Manzanares, pues también es algo en lo que se está trabajando
en estos tiempos, pero si pensamos también en el cambio climático y pensamos en el litoral, el contar con un litoral en el que haya unas dinámicas naturales nos permite tener ahí un colchón frente pues eso, ese aumento de temporales, ese aumento de nivel del mar, ¿no? Y si pensamos en nuestras playas urbanas, están tremendamente urbanizadas, no solamente porque haya paseos marítimos, sino porque hay instalaciones que muchas veces no son temporales, sino que tienen incluso sus cimientos, y porque se hace un mantenimiento muy poco natural de estas playas, ¿no? En el que hemos quitado el espacio para que se puedan crear dunas de manera natural, pero es que también estamos eliminando la vegetación y eliminando, por tanto, hábitats y evitando que esas dinámicas puedan recuperarse, ¿no? No entro más en esto. La trama oscura, pues vinculando un poco con la idea de los ritmos naturales, la biodiversidad también necesita sus espacios de oscuridad para que la fauna nocturna tenga ¿no? posibilidades de habitar la ciudad. Y esto no quiere decir que todo tenga que estar a oscuras, sino como identificar claramente cuáles son los espacios en los que puede haber pequeñas reservas pues eso, de espacios mucho más naturales dentro de un gradiente de naturalización dentro de la ciudad, ¿no? En Madrid, en la dehesa de la Villa, desde hace ya, pues yo creo que más de 20 años, se reclama de esta manera. Se dice, no es un parque, es un bosque dentro de la ciudad. No queremos caminos asfaltados, no queremos farolas por todo el recorrido, que, bueno, pues queremos que también haya espacios que sean más naturales y que sigan teniendo esa función, ¿no? La idea de trama gris tendría que ver con, pues eso, con edificios, equipamientos e infraestructuras, y simplemente decir cómo integrar desde la naturaleza en el mismo diseño, ¿no? Pensando en cubiertas verdes, en aljibes en cubiertas, pero también en cómo podemos dar cobijo a la fauna en estos edificios, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las aves migratorias que siempre que cada vez encuentran más dificultades para poder hacer nidos y para poder tener espacios que en edificios históricos o tradicionales siempre tenían bajo los aleros, en huecos, en recovecos, etcétera. En la arquitectura más moderna es muy difícil esta convivencia, ¿no? Y finalmente la trama invisible, que salió también como una cuestión importante que tiene que ver con ese cambio cultural, ¿no? Y que todas estas tramas deben acompañarse de un cambio y de un conocimiento de las personas que habitan la ciudad, ¿no? Hacernos naturalistas de nuestros jardines, de nuestras plazas, de nuestras ciudades, ¿no? Y ponía la imagen pues de una actividad escolar de las compañeras del área de formación de mi cooperativa de Germinando, que trabajan mucho con huertos escolares, etcétera, con la fauna beneficiosa para los cultivos y demás, pero también las personas mayores necesitamos adquirir esos nuevos conocimientos, necesitamos tener un aprendizaje práctico y un contacto directo con esa naturaleza, para crear comunidades más resilientes, ¿no? Aquí también podemos pensar en nuevos equipamientos que fomenten esa educación ambiental y ese contacto directo, y los huertos urbanos, huertos comunitarios han venido demostrando que tienen ese valor fundamental también de ser capaces pues, de gestionar un espacio dentro de la ciudad, de ser capaces de decidir, de saber cómo funciona y de poder ponernos de acuerdo en mantenerlo y en diseñarlo y en construirlo colectivamente, ¿no? Y con esto termino. Nada, aquí los dos libros que ha comentado David, que luego pasaré los enlaces y en el blog del grupo de investigación seguro que podéis acceder a ellos. Y nada, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Nerea, y así lo vamos a hacer para compartirlo a través del blog. Pues agradecemos esta visión multiescalar que nos has presentado, así como esa integración de las diferentes tramas que nos permiten pues hablar realmente de una integración de la biodiversidad en la ciudad. Damos ahora el turno de palabra a Miguel Aguado Arnáez, quien es divulgador ambiental, experto en comunicación corporativa, gestión y organización de eventos institucionales. Es socio director de BeLive, empresa de comunicación especializada en los ámbitos de la sostenibilidad, energía, salud y entornos sociales.
Miguel se ha formado en España, Estados Unidos, en Francia, en comunicación institucional, empresarial y política, igualmente en marketing y gestión de empresa. Cuenta con una larga experiencia en distintas instituciones, con funciones directivas y como consultor. Diputado en la Asamblea de Madrid, siendo portavoz en las comisiones de Sanidad, Medio Ambiente y Telemadrid. Colabora en formación en distintos organismos y universidades. Dirige el programa internacional de la Escuela Internacional de Comunicación y colabora desde hace algunos años con diversos medios de comunicación escrita y audiovisual en materia de medio ambiente en general. En la actualidad, pues tiene un espacio semanal en el programa Más Vale Tarde de La Sexta sobre ecología cotidiana, en el programa Está Pasando de Telemadrid, Onda Madrid y Cadena Ser. También colabora de forma habitual en diferentes medios de comunicación. Pues damos una cordial bienvenida también a Miguel y pues adelante con la intervención. Si puedes poner el micrófono, activar el audio. Gracias. Perdón, había sido muy disciplinado y lo había quitado para no cambiarle la imagen a Nerea, y como estaba prestando tanta atención a su intervención, pues me he lanzado ahora. Pues comenzaba dando las gracias a los organizadores por lo interesante del tema, y a David, pues en concreto, por esa amable presentación, que solamente es fruto de la edad. Uno, a medida que va pasando más tiempo, pues va teniendo más experiencia o rodaje. Pero sí es verdad que mi actividad cada vez más tiene que ver con esa parte del diálogo, una palabra que voy a utilizar mucho en mi intervención, del diálogo con todas las partes que tienen algo que ver. Y quizás uno de los problemas que tenemos a la hora de pensar en la ciudad, de configurarla o reconfigurarla, es que dialogamos poco. Lo intentaré expresar a lo largo de todo ello. Quizás mi intervención, después de el interesante recorrido que ha hecho Nerea, por cierto, recomiendo sus libros, les he leído y están muy bien, pues después de ese recorrido, se basa más en percepciones, pero espero que puedan ser útiles. En general, si nos damos cuenta, en el periodo que hemos pasado, que has comentado, David, de la pandemia, cómo nos ha condicionado, nos ha hecho ver la ciudad también de otra forma. Cuando estábamos encerrados en nuestras casas, casi todo el mundo hablaba de huir de la ciudad. Tengo ganas de huir, de salir, de ir al campo, de irnos. De hecho, en cuanto nos dijeron que podíamos salir un poco, nos hemos ido a los parques, los que vivíamos en las ciudades, y los que podían se iban a los pueblos, a lo rural. Esto ha sido una evidencia, pero también en cuanto hay un fin de semana largo de vacaciones en las ciudades, cuando son las vacaciones, nos marchamos de la ciudad, huimos, que es un término que se utiliza mucho, huimos de la ciudad para ir a un entorno natural, para ir a un entorno o bien rural, en montaña, en la playa. Me da la impresión de que la ciudad no es agradable, no es cómoda para nosotros, porque siempre pensamos en huir, a pesar de que hay ciudades y ciudades, evidentemente, viendo el recorrido que tenemos en el mundo. Comentabas también, David, que el 70% de la población vive ya hoy en grandes ciudades. Muchas de ellas son ciudades que eran pequeños municipios, pequeños pueblos, sobre todo en Asia últimamente, y en China muy en concreto, y que han pasado en 15 años a ser las mayores ciudades del planeta, con una desorganización a la hora del crecimiento tremendo. Es más bien un conglomerado de distintos entornos que configuran una ciudad. Y al final, porque al final es lo que es, una ciudad es el espacio donde viven las personas, donde vivimos, e intentamos darle otro contenido. Entonces sí me parece importante que tenemos un concepto también en la propia ciudad, hoy por hoy, de huir de ella, en la mayoría de los casos. Y eso es lo que reconfigurar o repensar una ciudad, planificar una ciudad, tenemos que pensar también, y muy importantemente, de una forma muy importante, en ese espacio de convivencia de las personas. Digamos, no es una cuadrícula, no solamente es un plano, sino que hay distintos espacios. Comentaba Nerea, espacios en los que, por ejemplo, personas con dificultad de movilidad pues no pueden acceder a un espacio natural externo, pero en el fondo lo somos todos, o bien por una enfermedad, o bien una persona mayor, o bien porque llevamos un carrito de un bebé, o bien porque nos hemos roto una pierna. Es decir, que todos a lo largo de nuestra vida tenemos dificultades en la movilidad, y la ciudad se tiene que configurar para que yo pueda seguir disfrutándola, tenga la situación que tenga. Por eso, el diálogo, que lo entiendo como entender todas las partes, es un elemento importantísimo. Cuando descendemos ya a la ciudad, para mí, algo que me parece muy importante es que siempre pensemos en la escala de nuestro planeta y luego descendemos. Pero muchas veces, incluso cuando en distintos trabajos te dicen
queremos que sea una ciudad sostenible. La verdad que la respuesta para que es una ciudad sostenible es ninguna, es mejor cerrarla. Las ciudades nunca pueden ser sostenibles porque es un entorno artificial que consume energía, no genera la energía que consume, que tiene movimiento, que genera residuos, tiene un montón de efectos. Como casi todo, yo nunca seré sostenible. Yo puedo tender a ser sostenible, pero lo mejor que le podía ocurrir al planeta es que yo no hiciera nada, ni consumiera, ni generara, ni nada por el estilo. Luego a veces utilizamos el término también un poco así. Tenemos que hacer un espacio de convivencia y de diálogo con el propio entorno. Y ahí hablamos del concepto de naturalización o naturización, que es el mismo, lo utilizamos en ambos casos. Pero la percepción que tenemos en las grandes ciudades es que uno va por un entorno natural, si vamos en un vehículo, vamos en un entorno natural. Natural no tiene por qué ser un bosque, no tiene por qué ser arbolado, tampoco tiene que ser todo verde, sino que natural es lo que no hay nada construido en ello. Yo vivo en la meseta, vivo en Madrid, pero es la meseta en España, y el color verde suele ser más amarillo a lo largo de todo el año, porque son las características de nuestro entorno y, como consecuencia del cambio climático, cada vez más amarillo y menos verde en los espacios en los que se va. Pero uno va por ese entorno, y ¿cuándo identifica que ha llegado a una ciudad? Cuando de repente dejas de ver un plano en horizontal y lo vemos en vertical. La primera casa, el primer edificio, la primera torre, que hace que ya percibamos que uno ha llegado a una gran ciudad. Las ciudades nos reciben con una vertical de hormigón que se diferencia del horizontal de lo natural, en líneas generales. Hay ciudades que uno va entrando y son primero viviendas más bajas, digamos, vamos graduando el propio acceso, pero en general es una barrera prácticamente con una calle, que en un lateral de la calle es entorno urbano y en el otro ya da acceso al campo, para entendernos. Y esto es lo que marca también, o sea, tenemos como una especie de cuadrícula dentro de nuestro entorno en el que diferenciamos grandemente esto. Cuando hablamos de naturalización, aparte de los estupendos ejemplos que ha puesto Nerea, tenemos que ir pensando también en ese proceso de entrada y salida del entorno natural, sea el que sea, insisto, en el que podamos ir acercándonos. Cuando uno va paseando, hay entornos en los que acabas en el campo. Esto ocurre en casi todos los pueblos, uno acaba en el entorno más casi sin darse cuenta, y no, incluso algunos son zonas verdes creadas, zonas ajardinadas en las que vamos profundizando y vamos encontrando un entorno más natural. Entonces, ese también diálogo entre la ciudad y la parte más natural que tenemos en el entorno es importantísimo, porque si no lo que tenemos son barreras, son espacios. Somos muy dados a cuadricular todo nuestro entorno. Y eso quizás me parecía que era también importante. Las ciudades están donde están, en su entorno, y conviven con su entorno, y tienen esa variación de espacio, que eso es tremendamente importante para la propia ciudad. De hecho, yo pongo ejemplos, aunque que creo que todos identificaremos. Hasta hace muy poco, incluso David has utilizado el término, perdón que te utilice, pero decías darle el color verde a la ciudad, y tenemos ese concepto, y es un concepto a veces, y no en el sentido que lo has planteado, en el que confundimos naturalizar una ciudad con ajardinar una ciudad, con crear más espacios de color verde, cuando en entornos como en el que la ciudad de Madrid no puede ser. A veces lo llevamos en temas que es un campo de golf en el norte de España, donde llueve bastante, o en las Islas Británicas, no tiene una afección al medio ambiente. Un campo de golf en la meseta española, en el litoral, lo tiene muchísimo, porque requiere una cantidad de agua que no hay, por poner ese ejemplo. Estamos creando espacios verdes que no son naturales, que no son la lógica de ese sitio y que tienen unos requerimientos distintos. En este caso, un gran problema, que es la demanda de agua. Y se ha habituado a que generamos espacios verdes, quiere decir que estén todos cubiertos de ese color, de ese propio color. Y quizás las experiencias nos van dando las muestras de dónde nos equivocamos en algunas de estas concepciones. En la ciudad de Madrid, el año pasado tuvimos un fenómeno atmosférico, se llamaba Filomena, en el que tuvimos paralizado una vez más también toda la ciudad de Madrid y todo el entorno de la Comunidad de Madrid, con una nevada tremenda que nos impidió salir de casa y que dificultó muchísimo la movilidad. Tuvo una consecuencia: las grandes cantidades de nieve provocaron una caída importante de árboles y de ramas. En los bosques o en las zonas de la Sierra de Madrid, en los bosques colindantes, esto ocurre con alguna frecuencia, e incluso sanea. Las ramas más débiles de los árboles, o bien por enfermedad o bien por edad, caen y sanea el propio árbol. Esto es una forma natural que tiene de recuperarse un entorno natural. Pero en Madrid se caían con mucha más proporción por espacio
que en los entornos naturales. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Generalmente porque, por ejemplo, pintamos de verde, hacemos una rotonda o una zona jardinada en la que ponemos césped, gran consumidor de agua, y hemos plantado árboles. Como el césped consume el agua y lo tenemos que regar mucho, hay agua en la superficie y el árbol no tiene raíces, no profundiza las raíces, con lo cual al menor movimiento, al menor cambio, el árbol cae, la rama cae. Y cuando vivimos en la ciudad, que nos gusta tener árboles cerca de nuestras casas, pero luego nos resulta que no nos gusta que una rama se acerque. Luego las aceras están levantándose y acabamos cortando ramas, cortando raíces de los propios árboles, y les pedimos que actúen como si estuvieran en situación normal en la naturaleza. Y lo que tenemos es que si le cortamos una raíz, le desequilibramos, un árbol en general acaba cayéndose cuando el viento o la nieve lo entorpece. Por eso decía que hay una visión a veces muy verde en ese sentido, muy ajardinada, cuando en realidad en un entorno artificial estamos atrayendo esa visión, esa incorporación de la naturaleza, pero tiene que ser la naturaleza del lugar, del propio sitio donde nosotros estamos, donde convivimos con todo ello. Creo que una variable que hay que tener muy importante es el cambio climático. Si decía antes que tenemos que tener en cuenta el planeta, hay lugares como puede ser España, como ha sido Europa, que a lo largo de varias generaciones se ha pasado del entorno rural al entorno urbano y han permitido más o menos el ir acomodando la propia ciudad. De hecho, en el entorno rural, tener bastantes hijos es una ayuda en el campo, en la actividad del campo. En la ciudad es una dificultad porque no hay tantas posibilidades de darle de comer. Cuando esto ocurre, por ejemplo en Libia ha ocurrido como consecuencia en una sola generación y en muy pocos años del cambio climático, de la desertificación, lo que tenemos es que muchas familias con muchos hijos acaban acercándose a la ciudad porque en su entorno no hay posibilidades ya de ganadería o de agricultura, y configura un modelo distinto de ciudad. También ese es como una pescadilla que se muerde la cola, porque lo que estamos afectando al cambio climático nos afecta a la configuración de la ciudad y cada vez va variando más. Y en la ciudad podemos hacer cosas que actúan directamente sobre el cambio climático. Hemos aprendido también que esas afecciones tienen mucho que ver también con la propia salud, nos afectan a la salud, e incluso vemos cómo en gran cantidad de estudios el tener un entorno dentro de la ciudad naturalizado permite, entre otras cosas, un descenso de la tensión arterial, una reducción importantísima de enfermedades de tipo mental, de cualquier tipo, respiratorias, etcétera, afecta directamente a la salud. Y esto tiene que ver, cuando decían de que participo en medios de comunicación, los estudios lo que nos dicen, todas las televisiones lo que siempre se hace es estudiar las audiencias para ver dónde se ubica la publicidad, pero también nos da otra serie de datos y nos dice cuáles son los temas que más interesan a la gente. Y en general, los temas que más atraen a la población como de interés y que además hacen que permanezca uno atento, algo muy difícil en un medio de comunicación, son los temas que tienen que ver con tres temas: con alimentación, con salud, que vendría a estar en la misma línea, y con medio ambiente. Luego realmente lo reclamamos, lo necesitamos y nos parece importante todo ello. Si decía que hay que tener esa visión e ir descendiendo, creo que otro de los adjetivos que tenemos que tener es, en este caso, pues utilizar una lupa y poder acercarnos, hacer un zoom, acercarnos o alejarnos. Voy a intentar poner algún ejemplo sobre ello, a ver si lo puedo poner bien. Estos son ejemplos sacados de Madrid, pero que nos servirían en cualquier entorno. Esto es no sé si es la actual, pero es una parte de una... Miguel, mapa. Perdona, que no estamos viendo la pantalla. Perdona, que no estamos viendo la pantalla. No, pues un momentito, porque pensaba que sí. Un momento, por favor, perdón. Claro. Es verdad que no se había activado el compartir pantalla. Estaba yo tan emocionado. Adelante. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ahora sí se comparte? Sí, adelante. Puedes poner la pantalla completa. Sí, bien, pues lo que estaba planteando ahora aquí lo he perdido, pero ya lo tengo, disculpadme. Ahora se está viendo, es una silueta de un desarrollo urbanístico, es en el norte de la ciudad de Madrid. Es un desarrollo que, digamos, de la única parte que quedaba casi por desarrollar, que tiene sus polémicas a favor, en contra, etcétera. No entraré en ello, pero sí en la imagen, en la configuración. Está en el norte de Madrid y generalmente cuando planificamos algo nuevo, lo que hacemos es delimitar directamente, vamos delimitando esta línea azul que tenemos y el resto lo ponemos en gris, ¿no? Es donde ya hay algo y donde nosotros no actuamos. Esto es lo que podríamos ver directamente en cualquier planificación que se hace. Y esto ya empieza
a romper esa fase de diálogo. Empezamos a diseñar lo nuestro porque lo otro ya está y empezamos a configurar cómo creemos que tiene que ser ese espacio. Y a veces configuramos espacios como las zonas centro de esta imagen, de este plano, pues con espacios verdes, cuando en el entorno tenemos un montón de viviendas, y este es el caso real, de viviendas de hace mucho tiempo en el que faltan precisamente espacios verdes. Los vecinos de los entornos colindantes no han mostrado mucha oposición a este desarrollo, pero entre otras cosas porque todos los posibles espacios verdes eran para los usuarios que vinieran nuevos a vivir frente a los que ya estaban. Dialogar significa a veces cambiar de lugar un entorno verde, si fuera este el caso, para que pueda haber un uso de todo el conjunto de la ciudad y no solamente de aquello que nosotros queremos desarrollar. Esta zona que vemos aquí de torres es la que tenemos ahora aquí, pero que también se está viendo, y en esta está en la misma zona, y digo, es controvertido, pero es la zona norte de la ciudad de Madrid, donde se han construido pues 4 torres. Miguel, estamos viendo la misma imagen de Fuenlabrada. Entonces esto es lo que ha salido, pues sí que estamos bien. A ver ahora, perdonad. Ahora se está viendo este, ¿verdad? Perfecto. Sí, el que antes hacía referencia era este otro, que es el que decía sobre el mapa, disculpad, entonces, sobre el mapa del territorio que solamente ponemos de color donde actuamos y no la zona gris de todo el entorno, donde falta esa capacidad de diálogo entre el entorno que ya está creado y las zonas nuevas que conseguimos o que hacemos. En esta otra, decía, estas son estas 4 torres que se hacen en el norte de la ciudad de Madrid, que son emblemáticas, modernas, etc. Y se ha creado una quinta torre. Una quinta torre que es atractiva, al que le guste desde el punto de vista también de la arquitectura, lo es, y bastante. Que es esta que tenemos aquí, que más cercana es esta otra. Es una torre de una escuela de negocios con, creo que es unas instalaciones sanitarias privadas, con una zona comercial, etc. Y cuando se configura y cuando se ve, se crea primero ya, una vez más, toda esta zona verde que tenemos delimitando. Y que suena bien, perdón, suena bien. Es una zona verde que si ahora nos acercamos no está por supuesto nunca como lo vemos aquí, sino que todavía no ha crecido, se ven más las conducciones de agua para el riego, pero está bonito o estará bonito en un futuro con zonas infantiles, etcétera. ¿Qué es lo que se ha hecho también aquí? Tampoco se ha dialogado con el entorno y se dice son zonas infantiles. Y claro, dibujarlo es lo bueno que tiene la informática o poder utilizar el diseño gráfico, es que podemos poner niños y niñas jugando en las zonas infantiles pues de aquí abajo. La realidad es que si nos vamos, a ver si ahora lo logro, directamente a Google Maps y estaríamos... ¿Se está viendo Google Maps? No. Perdón, pregunto. No. ¿No? Ahí ahora viene sí. Ya. Bien, sí. Perdón. Bueno, pues lo que hemos hecho, estoy ahora mismo, estas son las 4 torres que decía. Perdona, Miguel, puedes entrarlo, que no se está viendo. A ver. ¿Ahora? No. ¿Y ahora? No, estamos ahí viene ya. Bien, perdón. Estas son las 4 torres a las que hacía referencia y la quinta torre es esta. Bien, si vemos en el entorno donde pone IE University, esto es un poco anterior, todo este entorno es la zona que se ha creado. Y se creó como zona de jardinamiento, o sea, de esparcimiento, de ocio para niños. Pero si levantamos el zoom, que es lo que quería hacer, y nos vamos viendo el entorno, no hay viviendas en toda esta zona. Tenemos un parque, que está muy bien, una zona directamente que es un instituto de salud, y las viviendas más cercanas están bastante alejadas. Esto que podría sonar bien no ha tenido esa visión de utilidad. Y sin embargo aquí al lado tenemos el Hospital Universitario de La Paz, en el que tiene uno de los más importantes hospitales infantiles de la propia Comunidad de Madrid, y es de los más conocidos de España, en el que han creado en el tejado, en las cubiertas del propio hospital, un mini espacio verde para que los niños que estaban ingresados y que puedan moverse pudieran tener un acercamiento a la naturaleza. Con lo cual tenemos una torre que crea un espacio que nadie utiliza, un hospital al lado que crea un espacio porque lo necesita, y simplemente con una pequeña pasarela de un lugar al otro, dialogando con el entorno, probablemente habríamos tenido una utilización real de todo ello. Esto sí me parece que es eso que insisto en poder dialogar o poder verlo. Y por el contrario, como ejemplo, tenemos este otro, estos son las marismas
son astilleros que están en Santander. Estas marismas tienen una historia que yo creo que también es muy importante. Están a las afueras. Santander es una ciudad que está en el norte de España, da al mar, y que tenía estas marismas que era en general la parte más externa, donde tenían incluso industria en su momento, y muy degradadas porque era donde se abandonaban residuos, etcétera, etcétera. Lo que se hizo, se planteó, primero había un plan de construcción. Evidentemente, cuando hay algo degradado, enseguida aparece una constructora para construir ahí y crear viviendas. Hubo bastante polémica por los bloques que se ven enfrente, que son unas zonas de viviendas de toda la vida, con un buen movimiento vecinal, y lo que plantearon es que eso no podía ser, crear ahí otra ciudad en mitad de todo ello. Y además es que tiene un interés, es una zona de reserva de aves muy importante, aunque estaba degradada. Finalmente se diseñó y se acordó, y afortunadamente se financió, toda una transformación en unas marismas visitables, sobre todo coordinado por una entidad que es SEO BirdLife en España, y fuera de España se llaman BirdLife, que es una sociedad ornitológica muy potente y con mucho conocimiento, una gran ONG muy importante y seria en España. Lo que se hizo fue adecuarlo para que pudiera tener un uso mixto, porque hubo un debate. El debate era, dado que es un espacio que queremos considerar y que queremos conservar, no está tan bien que puedan transitar las personas, porque acabamos degradándolo. Era la visión más conservacionista. Hemos pasado de lo aprovechamos para construir a una visión conservacionista, que lo que nos dice es directamente, vamos a ver, ahora quito, dejar de compartir. Lo que nos dice en ese entorno es que no lo utilicen las personas, sino que lo tengamos preservado. Afortunadamente, ese equilibrio se logró y ahora es una zona en la que toda la biodiversidad ha aumentado muchísimo. Todas las aves han aumentado de una forma tremenda. Es un espacio de esparcimiento y de actividad de las personas que viven en ese entorno, y tienen un espacio que mejora la calidad de vida del entorno. Luego se necesita, insisto en ello, dialogar y poder entenderlo. ¿Cuántas veces pensamos, incluso con buena voluntad, al crear espacios naturales o de naturalización dentro de la ciudad, se nos olvida preguntar a la gente? Se nos olvida si realmente necesitan un huerto urbano, que yo creo que son fantásticos. A veces lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero nos falta esa visión en conjunto y ese diálogo de continuo. Nos ponía Nerea el ejemplo del Parque Agrario de Fuenlabrada, y yo creo que es un parque que es estupendo, porque ellos estaban antes que casi que la propia ciudad. Fuenlabrada es una ciudad madrileña de la corona metropolitana que tiene 200.000 habitantes, que era un pequeño pueblo y que fue creciendo como ciudad del entorno de Madrid. Y tenía un montón de terreno, y lo tiene, de terreno agrícola. Lo que se ha hecho ha sido agruparlo, siguen siendo propietarios los distintos agricultores de ese entorno, y tuvieron dificultad para vender sus productos en la propia ciudad de Madrid hace años. Ellos lo que tienen incluso una variedad de lechugas que se llama la lechuga de Fuenlabrada, que es bastante buena, hortalizas, etcétera, y tienen dificultad. Cuando se ha empezado a potenciar la compra de proximidad, lo que han encontrado es que prácticamente casi todo lo que venden pueden venderlo en la propia ciudad, proviene de ahí al lado, y se han tirado parte de las vallas. La gente puede acceder, visitar los terrenos y ver que eso está justo al lado de la ciudad. Es ese proceso de transición. Estos serían los adjetivos que creo que debería de poder darse. Y quizás sintetizado de alguna forma, aunque, a ver, ahora compartir con dos gráficos, sintetizado de alguna forma, hay como tres grandes clasificaciones de la incorporación en un municipio del espacio natural. Uno es el propio espacio, es crear un espacio directamente en el que hay sendas, hay rutas de paseo, digamos que generamos algo nuevo. Es un parque como en Madrid puede ser la Casa de Campo, ya estaba, pero son espacios naturales per se, como tal. Generalmente se financian, que esto es muy importante, con financiación pública, y la participación privada puede ser por compensación por algún desarrollo urbanístico, pero principalmente se mantiene por voluntad y financiación pública, y eso es costoso el poder tenerlo. Tenemos un espacio mixto que sería natural y de servicios, que es por el que se aboga más, sobre todo en las ciudades, porque lo que significa es que es un espacio natural, pero que forma parte o convive con los servicios necesarios. Por ejemplo, pues el campus de una universidad que pueda ser al mismo tiempo un campus o un entorno natural, que pueda tener rutas de bicicleta o de paseo y que puedan hacer esa convivencia. Lo que está dentro de la ciudad tenga esa visión de ser útil y de tener un espacio natural dentro de ello. Aquí también puede contar con financiación extramunicipal, pues por los propios equipamientos que queramos tener en ello. Y finalmente está esa visión que decía que es el espacio modelo de transición, en el que vamos acercando la ciudad a medida que nos vamos acercando,
o alejando lo urbano a medida que nos vamos yendo. Un parque o un espacio puede comenzar con todo un desarrollo de espacio urbanístico, digamos, para actividades de recreo, etcétera, y a medida que nos vamos alejando, van siendo rutas, paseos que nos van alejando de una forma casi disimulada de la ciudad. Y ahí vamos teniendo esa transición en todo ello. Es muy importante en los tres espacios que no solamente consideremos la flora del entorno, sino que cuando hablamos de naturalizar estamos hablando también de el poder darle ese valor a esa biodiversidad que hemos ido perdiendo, y tenemos ahora mismo un esfuerzo importante que hacer, por ejemplo, en la recuperación de espacios para insectos que son primordiales para la polinización, aparte de que nos los hemos ido cargando por los sistemas también tanto que se utiliza en la agricultura como por un montón de factores de dificultad para la convivencia. Entonces, no solamente estamos hablando de espacios directamente verdes, como decíamos, sino espacios en los que la biodiversidad se incorpora o se puede incorporar bastante más. Si intentamos ver los valores o beneficios que tiene esto, pues lo tiene también, y eso es muy importante desde el punto de vista ambiental, es obvio, aumentamos los espacios naturales. ¿Cuántas veces escuchamos que se dice la ciudad expulsa la naturaleza fuera de la ciudad? La verdad que no la expulsa, la ocupa y la destroza. Donde hay una ciudad no se expulsa nada hacia afuera, ocupa ese espacio y lo inhabilita. Luego aumentamos los espacios naturales, hay una mayor capacidad de absorción de CO2, nunca podrá compensar el total del CO2 que se emite por la propia movilidad de la ciudad, pero absorbe, y esto es un gran complemento a todo ese entorno. Es coherente con los compromisos, como mencionaba antes, de la lucha contra el cambio climático. Crean corredores, porque también la flora y la fauna necesita, no puede vivir en esas cuadrículas que nosotros creamos, y crean corredores naturales de flora y fauna a través del espacio donde están. Integran paisajísticamente también la belleza. A veces uno va a una ciudad y dice, no sé por qué, pero es bonita. Y lo es también, entre otras cosas, porque uno no sabe dónde empieza y dónde termina la ciudad, y porque hay un atractivo. La belleza, el atractivo de una ciudad también crea confort, confortabilidad dentro de la propia ciudad. En lo social, que es muy importante, mejora la calidad del aire y la repercusión en la salud. Según estudios de todo tipo, pero incluso Nerea, pues antes ha mencionado, Ecologistas en Acción, hablamos que en Madrid y su corona metropolitana mueren cada año casi 8.000 personas como consecuencia de la contaminación atmosférica, algo tremendo, y que no solamente ocurren esas muertes, son personas con problemas ya físicos, médicos, que acaba desembocando en la muerte, sino que también tenemos personas con un gran incremento de asma, de alergia, etcétera. La ausencia de un entorno natural, aparte de la contaminación y todos los perjuicios de una ciudad, repercute muy claramente en la salud. En lo social se generan más zonas de baja movilidad y de disfrute tranquilo. Las ciudades tienen que ser paseables, tienen que ser disfrutables, no como estas ciudades que vemos también en Estados Unidos, que para ir a comprar pan tenemos que coger el coche, pero también las tenemos en los nuevos desarrollos urbanísticos, donde cualquier acción que haya que hacer tenemos que marcharnos con el coche siempre fuera de la ciudad para comprar lo que sea. Y mejora, que esto es muy importante, el sentimiento de implicación de los habitantes en su propio municipio. Cuando uno está a gusto, uno no huye de la ciudad, sino que puede vivir en la ciudad en el día a día, que es lo que hacemos la mayoría del tiempo. Y también tiene una repercusión económica, porque aumenta el valor económico de las viviendas y de los espacios terciarios del entorno. No es lo mismo llevar una empresa o construir o tener unas viviendas en un entorno degradado, lógicamente, que un entorno naturizado o naturalizado, y que tenga también un atractivo, una visión de lógica. También en lo más cercano nos aumenta el valor de la propia vivienda, la capacidad de atracción de visitantes y turismo rural, que esto es importantísimo, turismo local, perdón, que también vienen a conocer la ciudad. Y en esto también hay un desarrollo de otras actividades económicas de la propia ciudad. Mayor capacidad de atracción de inversiones o empresas de carácter ambiental o vinculadas a esos valores. Ya es cada vez más, hay empresas en las que para sus sedes, para sus oficinas, solamente buscan espacios que tengan esa coherencia, que tengan esa integración y que sean entornos más o menos sanos y más o menos sostenibles o medioambientalmente coherentes, con lo cual hay una mayor capacidad de atracción. Y mejora, que es muy importante, la reputación del municipio, con lo cual le da también unos atributos que luego le otorgan mayor posibilidad de hacer nuevos proyectos, nuevos desarrollos o de intervenir en la innovación o en la sostenibilidad como tal. Porque eso sí que es algo que también tenemos que considerar, dejar de considerar, es algo que tenemos que considerar, y es que al final este proceso no puede ir en contra de las personas. El hacer o el generar estos espacios con esa visión que decía, tanto de lupa, de diálogo con el entorno,
como de esa visión medioambiental que todos queremos tener, como de espacio de convivencia. Yo tengo derecho también a moverme en mi ciudad y que no esté obstaculizada por muchos espacios, sino que sea factible caminar, moverse, que permita un desarrollo económico, socioeconómico. Son todos esos aspectos que hacen que también eso se integre en la visión que tenemos cada uno de nosotros de la propia ciudad. Con esto yo que quería transmitir esas percepciones. Muchas veces nos centramos en la pequeña actuación, importante, importantísima, pero tenemos que ir acercándonos y alejándonos en la ciudad porque realmente es lo que necesitamos. Son espacios de convivencia que tenemos que mejorar la mayoría de ellos y que tenemos que también hacerlo escuchando y dialogando con las personas y con el entorno. Algo que se ha empezado a hacer pero que no siempre se hace. ¿Cuántas veces se crea un desarrollo, no se escucha a las personas y lo que se hace pues, es crear un equipamiento que no tiene ninguna utilidad? En Castilla y León, que está al norte de la región de Madrid, en muchos municipios muy pequeños de 80 a 85 habitantes, que quizás lo que son grandes centros de mayores distribuidos por el espacio, pues se han hecho a veces intervenciones como crear unas pistas de tenis, que os podéis imaginar el gran uso que han tenido. No se ha preguntado, no se ha mirado la población que convive allí y se han hecho pensando que fomentaba el deporte. La mayoría de las personas que viven en una ciudad o en un pequeño pueblo de 85 habitantes, por desgracia no pueden jugar al tenis, pero nadie se acordó de preguntarles o de mirar si realmente era eso lo que se necesitaba o otras cosas que podemos nosotros no considerar. Esa visión también de lo urbano y lo rural es muy importante. Con esto termino. También tenemos que quitarnos las gafas. ¿Cuántas veces ahora, por ejemplo, que en España se habla mucho de la España abandonada, la zona rural abandonada, pensamos como soluciones, en el fondo, trasladar los modelos de ciudad que tenemos al entorno rural. Y decimos, por ejemplo, con buena voluntad, que estaría muy bien que todos los municipios en zonas agradables pequeños tuvieran líneas de alta capacidad de internet, porque, por ejemplo, un arquitecto podría ir allí y trabajar, bajar algún día a la gran ciudad y trabajar con la línea de internet. Eso que queda bien, la realidad es que sí se necesitan líneas de internet por mejor atención e información a nivel educativo, a nivel sanitario y algo tan sencillo como poder cobrar con una tarjeta de pago en un bar o un restaurante. La diferencia entre tener acceso a internet para cobrar con una tarjeta de pago es un 30 o un 40% de los ingresos de un restaurante o de un café en cualquier sitio. Quitarnos las gafas urbanas y pensar en ese sentido. En el fondo siempre es lo mismo, acercarnos, alejarnos y dialogar con las personas y conocer realmente el entorno. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos ponentes por sus magníficas intervenciones y más bien a partir de este momento pues abrimos el turno para la discusión. Invitamos a todas las personas participantes a dejarnos sus preguntas en el chat para poderlas sumar a este diálogo. Y bueno, en ese sentido, tal vez para ir rompiendo un poco este espacio y poder incorporar a más participantes, pues a mí me gustaría, tal vez Nerea, si te puedes referir, y Miguel, si quiere ampliar también sobre el tema, relacionado con este tema del marco de la planificación urbana, ¿verdad? Me gustaría que te refieras, ¿verdad? Si realmente se considera en estos procesos de planificación urbana toda esta serie de valores, preferencias, relaciones de la comunidad hacia la naturaleza y los servicios ecosistémicos dentro del planeamiento. Yo creo que hay una preocupación y que ha habiendo avances. El ecourbanismo, que era algo que hace unos años solamente hacían 3 urbanistas muy convencidos, pues es algo que, bueno, por el propio peso del contexto de crisis socioecológica, yo creo que está bastante integrado. Otra cosa es que sean, como decía también Miguel, soluciones muy estéticas, ¿no? De hacerlo en espacios muy concretos o vincularlo a nuevos crecimientos, y realmente lo que hace falta es repensar el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Y en relación con los procesos ecológicos. Luego está el tema de la gentrificación verde, ¿no? En la que yo no he entrado porque lo he planteado más como la renaturalización vinculado a ese derecho a acceso a la naturaleza, pero precisamente porque espacios más naturales son más codiciados, tienen más valor, pues muchas veces la mejora de los entornos va acompañada de una expulsión de población tradicional, ¿no? O son procesos que están pensados y encaminados precisamente
tiende a lograr eso, una subida de precios, una revalorización de barrios concretos o de entornos concretos y al final se generan estas dinámicas perversas. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado en las intervenciones urbanas y entender también el espacio público y la ciudad como un espacio del bien común, ¿no? Y el planeamiento y los procesos de planificación y de rehabilitación, pues como procesos para redistribución de la riqueza Gracias, Miguel. ambiental en este caso. No sé si querías referirte. Yo creo que tenemos muchos ejemplos también, muchas veces, de que las ciudades o las personas funcionamos de una forma distinta a la que se planifica. Y quizás otro de los factores importantes es el concepto tiempo. Generalmente hacemos cosas pensando a un medio y largo plazo y entre medias ocurren cosas. Desde que cambian los equipos de gobierno en los ayuntamientos y son objetivos distintos, y entonces tenemos siempre como historias que empiezan y continúan y otros las van modificando, y eso tenemos que preverlo, como cambios en la movilidad. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, tenemos, como estoy seguro que en las grandes capitales, pues la población que vive en viviendas más pequeñas, de menor espacio, pues son lógicamente las personas en situación más desfavorecidas y un número importante de inmigrantes que viven en la ciudad pero en viviendas más pequeñas y que cuando tienen oportunidad, lógicamente utilizan los espacios de encuentro verdes como espacios de convivencia, de diálogo, como hemos hecho los españoles cuando hemos estado en otros sitios, como hace todo el mundo, para encontrarte con la gente con la que tienes una cierta afinidad. Y así los entornos naturales también, digamos, de escapada, entre comillas, de Madrid, pues cada vez más hay personas inmigrantes que van a disfrutarlo. Sin embargo, aquellas personas mayores o personas con viviendas más grandes se mueven menos de la propia ciudad porque tienen otro tipo de comodidades no tan correctas. Entonces, eso también es un papel importante. ¿Y cuántas veces hemos hecho un desarrollo? Ahora hay una tendencia, por ejemplo, en la configuración de caminos en los jardines y o en los parques, y es no predibujarlos, sino hacerlos posteriormente por donde la gente va y camina. Esos senderos que vemos muchas veces en un parque que están ya hechos y luego vemos que de repente hay un caminito que la gente se salta al césped y resulta que descubres que, claro, es que hay una línea de autobús que para allí. Entonces, como no podemos prever todo, ya hay incluso una tendencia que lo que hace es pondremos los caminos cuando se den los usos que nos van a dar ese tipo de actividad, porque no siempre acertamos en todo. ¿Cuántas veces hay una zona para mayores en un sitio en el que tiene dificultad de acceso para esas personas, etcétera? Dejemos dialogar también a la ciudad con su propio entorno y encontrarle nuevos usos, porque los tenemos. Entonces, sí que yo creo que hay una demanda cuando te sirve, cuando te es útil, y tenemos distintas necesidades de utilidad o de servicio. La temperatura ambiental de una ciudad simplemente es un gran condicionante para poder salir o no. El poder tener zonas sombreadas en el sur de España evidentemente te condiciona muchísimo y si no las tienes no va a poder salir muchísima gente. Por eso tenemos mucha gente mayor en los grandes centros comerciales o en los centros de salud que no están comprando o no están acudiendo al médico, pero van allí porque hay aire acondicionado en verano, y esto nos ocurre en todo el sur de España. Es escuchar y dialogar, y las cosas a lo largo del tiempo van cambiando. Las cosas nunca son estables, ni siquiera nuestras actuaciones. David, si no te importa, hay una pregunta que además coincide con algo que quería yo plantear, de Juan Valiente, que plantea que cómo transmitir eficazmente el mensaje de que la flora que nos hemos planteado es beneficiosa. ¿A quién transmitir este mensaje? La experiencia reciente me dice que pocos ciudadanos técnicos de parques y jardines están sensibilizados todavía hacia estas beneficiosas plantas. Hay algo que yo, coincidiendo un poco con lo que plantea Juan Valiente, yo creo que una de las reflexiones que a mí me parece que últimamente tendríamos que hacernos es si no vivimos en una eterna contradicción. Pues yo creo que reclamamos espacios urbanos en el territorio rural, como estaba diciendo hace poco Miguel, y espacio natural en el territorio urbano. Yo creo que efectivamente seguramente vamos hacia un equilibrio donde todos seamos capaces de buscar los beneficios que nos genera cada uno de esos entornos.
Pero hay una cosa muy concreta que seguramente tanto Nerea como Miguel conocen, que es el desarrollo, esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, que aparece como nueva, pero que tiene ya más años prácticamente que yo, que es el bosque metropolitano, que pretende de alguna manera conectar a través de una serie de espacios que se han ido generando en la ciudad, desde el Pardo hasta Vallecas, hacer una especie de corona forestal desde el Pardo hasta los cursos bajos del Manzanares y el Jarama, algo más de 14.000 hectáreas creo recordar, y que quiere que ese espacio ocupe 450.000 árboles de especies autóctonas en esos espacios que se van a desarrollar. No sé dónde está la especificación de la autoctonía, pero en cualquier caso, ¿vosotros pensáis que esto planteado tal como os lo he dicho puede ser, y tal como afirma el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que vaya a disminuir el efecto isla de calor que tiene Madrid? Es decir, es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Madrid, seguramente otras grandes ciudades, y cada uno está intentando resolverlo de una manera, pero ¿creéis que con proyectos así se puede resolver ese problema? Adelante, Sí, adelante. sí, yo tajantemente no. Cumple otras funciones que son importantísimas. Limita el crecimiento de la ciudad, genera espacios entre espacios y tiene un desarrollo, por ejemplo, lo que decía antes de los tránsitos de la flora y la fauna. O sea que yo abogo por ese modelo de crear cinturones, no inventártelos, porque luego también el plano todo lo soporta, ¿no? Pero hay ejemplos en los que sí que tenemos, por lo que sea, se han mantenido. Por ejemplo, se van a integrar probablemente algunos espacios en ese anillo verde que, como bien dices, no sé si lo diseñaron los romanos, pero vamos, pero lleva muchos años hablándose de ello porque es normal, ¿no? Y que, bueno, ahora se ha retomado. Pero, por ejemplo, espacios que han sido antiguos cuarteles del ejército, que cuando se han dejado, digamos, o sea, no tienen actividad, o zonas de, por ejemplo, hay una zona cerca de Pozuelo, en Madrid, que era un polvorín del ejército hace mucho tiempo. Lógicamente ya no lo es, pero digamos, todo eso ha estado cerrado. La gran ventaja que tienen en este caso los ejércitos es que como no entra nadie, aquello es un vergel, toda esa zona. Bueno, pues eso sí se integra, eso está bien, el integrarlo. Cumple esas funciones, pero el efecto que planteas, yo creo que en una ciudad tan grande y tan extendida, ahí sí que son pequeñas mini actuaciones repartidas por dentro de la propia ciudad. No, vamos, quien entienda un poco de física pura, es que la ciudad de Madrid no va a cambiar nada porque tenga esa corona. Se complicaría más si en lugar de eso tuviéramos todos desarrollos residenciales, pero se complicaría más por la movilidad, por otro tipo de factores. No lo va a salvar, pero preserva que lo tenga. No sé si queda ahí claro. Yo apuesto por ese tipo de modelos, evidentemente, pero no nos engañemos, no son la panacea para todo. Además, el tiempo que va a tardar esto en desarrollarse y tener verdaderamente un efecto, pues no va a ser el corto plazo. Y bueno, yo un poco abundar en lo mismo. Se necesitan grandes actuaciones, sí, para demostrar pues que tenemos un reto por delante y que hay que abordarlo con decisión, pero también pequeñas intervenciones más locales para mejorar ese medio ambiente más local, para involucrar a la población y para cambiar los espacios de proximidad. Y no sé qué iba a decir. Bueno, y que hace falta cambiar el funcionamiento, o sea, si seguimos aumentando el tráfico dentro de la ciudad, si seguimos aumentando las emisiones por industria, yo qué sé, por construcción, por actividades económicas, si no cambia la economía que sustenta nuestras ciudades, pues no, por mucho verde que pongamos, eso no va a compensar de ninguna manera. No, por aportar un dato, la primera iniciativa en torno a esta especie de, no se llamaba bosque metropolitano, era una especie de corona verde metropolitana que incluía los actuales PAUs que se han macizado de vivienda, de espacio residencial, y es del Plan General de 1985.
casi de antes de ayer. Y desde entonces parece ser que lo único que se les ha ocurrido a quien tiene la idea de renovar la iniciativa es plantar un árbol en estas navidades pasadas, y desde entonces no sé si han vuelto a plantar alguno más, pero en cualquier caso me puedo imaginar el tiempo que va a tardar en desarrollarse, como decía Nerea. Perdón, no es por desmoralizar, pero el primer cinturón verde fue ocupado por la M30 y, entre otros, el barrio del Pilar, por ejemplo, en un plan, el plan del 45 me parece que era, ¿no? O 44. Bueno, hay una pregunta que había hecho hace tiempo ya Juan. Dice, ¿en qué medida estas propuestas de renaturalización del urbano es compatible con los intereses de los promotores inmobiliarios? Y luego continúa, ¿en qué medida los equipos de gobierno de las ciudades y los distintos grupos políticos tienen asumida en su práctica estos principios de renaturalizar las ciudades? Pues quizás, Nerea, entro... Sí, sí. Sí, quizás en las dos podemos hablar de lo mismo. Yo casi todo lo baso en el equilibrio. Por supuesto, no puede predominar en los intereses de una ciudad solamente aquellos que quieren promover desde el punto de vista inmobiliario, pero también en necesidades de vivienda, muchas veces, que hay que tener en cuenta. Entonces, sí que creo que se están encontrando nuevos factores de interés. Yo creo que la ciudad la gobierna quienes la gobiernan, ¿no? Sus ciudadanos y sus representantes, lógicamente, ¿no? Pero tienen que entrar en juego también los agentes económicos, lógicamente, en todo ello. Y hay datos, por ejemplo, que me parece que son importantes, porque son buenas argumentaciones frente a esas megaconstrucciones una tras otra. Por ejemplo, que ahora mismo el incremento de coste de una urbanización directamente con medidas ya no solamente ambientales desde el punto de vista de naturaleza, sino de captación energética, etcétera, de buen sistema de recogida de residuos, de optimización del agua de lluvia, etcétera, viene a ser un incremento ya solamente de un 6%. Sin embargo, la demanda en esas viviendas es mucho mayor e incluso lo pueden acabar vendiendo mejor. Limita un acceso, pero incluso hasta es beneficioso por algo que planteaba antes, porque da un aumento del valor de la vivienda, el propio entorno. No es la parte que más me preocupa, pero si hay una argumentación de que deben hacerse, o sea, modelos más expandidos y no concentrados son incluso más beneficiosos. Insisto que el interés es otro, pero también es beneficioso. Y los ayuntamientos, los políticos, en el fondo son como todos nosotros. Tienen la información que tienen y los criterios que tienen. Yo antes decía, he sido diputado y pues uno vive en la ciudad que está y ves gente con muy buena intención, pero con la información que tiene. Por ejemplo, parece algo imprescindible el utilizar, y antes lo ha comentado yo creo que Chema, lo de las plantas autóctonas. Yo también diría autóctono, el planeta ha ido cambiando. Por ejemplo, los olmos se han ido estropeando muchísimo, y tenemos el olmo siberiano, que como su nombre indica no es propio de la ciudad de Madrid, pero que es fantástico porque requiere poco agua, crece en cualquier sitio y permite un crecimiento más o menos rápido en un entorno y no causa ningún perjuicio. Sin embargo, el plumero argentino, pues en cuanto sueltas uno, está por todas las carreteras y por toda España. Hay determinadas plantas que afectan porque son invasoras y destrozan otras, pero lo autóctono, en determinados entornos, por ejemplo, en el entorno de la Comunidad de Madrid o de la Ciudad de Madrid, lo importante es que consuma poco agua, por encima de todo. Madrid no es una ciudad de palmeras, por mucho que a alguno le guste tenerlas, pero ni de praderas. Entonces, eso creo que es lo importante. Y a veces hay plantas que nos obsesionamos y luego viene un periodo, que esto sí es importante, antes de las elecciones, el año anterior a las elecciones, cuando se hace un desarrollo, cualquier actuación, los equipos de gobierno de turno, como quieren que todo se vea y se percibe, plantan árboles de gran envergadura, y que se acaban cayendo todos, pero claro, no puedes decir a alguien, estamos haciendo esto y lo vas a ver estupendo dentro de 5 años. Tenemos que también tener una cierta paciencia en el desarrollo. La naturaleza no crece a nuestro ritmo, sino al ritmo que debe estar, y las ciudades también. Y a veces pues, los problemas coyunturales nos dan ese tipo de pequeñas soluciones. Pero yo creo que hay mayor concienciación. Ya en general, otra cosa es que luego están todos esos equilibrios entre la gente, los que tienen intereses económicos, los urbanistas. Pero en general, por lo que percibo, hay buena... Y solamente un matiz, un ejemplo que he puesto en Nerea, que era la ciudad que siempre se habla, ¿no?, de Vitoria en el País Vasco, es un buen ejemplo
pero sin quitarle mérito, tiene una gran cualidad, y es que han pasado alcaldes de casi todos los colores políticos y lo que han hecho ha sido no romper lo de los anteriores y continuar. Y luego está en un entorno natural en el que en el fondo tiras una semilla y crece. El reto real es hacerlo en Castilla-La Mancha. El reto es que la ciudad de Puerto Llano sea también más sostenible, porque no tienen, entendiendo todo que es una gran ciudad preciosa y que ha tenido gestores inteligentes, de todos los colores, pero no es lo mismo un entorno, o sea, en Cantabria lo mismo, plantas te crece una petunia sin que tenga semilla casi, por decir algo, ¿no? Pero en Castilla-La Mancha es donde hay que hacer el esfuerzo, o en Andalucía o en otras regiones. Muy importante que haya coherencia en los equipos municipales. Dentro de los ayuntamientos yo creo que también, bueno, tenemos como las competencias y los grados sucesivos, ¿no? de normativa, de legislación, etcétera, y actualmente la renaturalización pues se está viendo que hay subvenciones, que hay ayudas, que hay apoyos, que es una cuestión que, bueno, pues que está muy encima de la mesa, está en las agendas y se puede abordar. Cuando se ve como el interés y el poder llegar a algún resultado concreto y sobre todo si hay cierta demanda social y que se va a valorar bien, pues no sé, para mí es que son cuestiones de lógica, entonces es un poco pues frustrante, ¿no? Pensar eso, que determinados colores políticos no quieran abordar estos procesos, estas transformaciones urbanas por principios, cuando, bueno, pues es beneficioso para toda la ciudad, para toda la población y para todos los sectores también, los económicos, ¿no? Otra cosa es que pensemos que se puede ir más allá, que tiene que haber una reconversión económica y que puede haber oportunidades también de nuevos empleos vinculados a la renaturalización y a, bueno, pues eso, a un abastecimiento de proximidad, a recuperar suelos agrícolas, a recuperar cultivos, a investigar y a hacer innovación también en la gestión, ¿no? de los espacios naturalizados, ¿no? Lo que estabais comentando de las plantas autóctonas, pues bueno, si sabemos que nos enfrentamos a mayor escasez de agua, a un déficit hídrico, a un aumento de temperaturas, pues también habrá que plantear una transición de la jardinería, del tipo de paisajes, del tipo de plantas, ¿no? de especies que estamos utilizando y mirar a otras latitudes y aprender de cómo podemos hacer una transición pues hacia otros cultivos, hacia otros paisajes también. O sea que si los intereses económicos fueran de la mano de los intereses de supervivencia de la población, pues sería otra cosa. Gracias a ambos. Yo quería un poco retomando la presentación de Miguel, ¿verdad? Y cuando nos hablaba de la aspiración que tenemos como sociedad hacia la sostenibilidad, ¿verdad? Y nos plantea una serie de casos de estudio de donde se acerca más o se aleja, ¿verdad? De los criterios de sostenibilidad. Yo quería retomar y también uniéndome a la pregunta que hacía anteriormente Juan Valiente, ¿verdad? Es sobre el tema de la educación a la sociedad. Creo que pues, hemos visto una serie de temáticas y enfoques hacia la naturaleza, hacia la biodiversidad, hacia los servicios ecosistémicos, en la que participan pues una visión multidisciplinar, ¿verdad? Desde diferentes disciplinas se presentan en el territorio, pero centrándonos específicamente en este tema de la educación, me gustaría pues conocer qué otras alternativas visualizan ustedes como experiencias positivas, ¿verdad? Como casos de estudio donde nos permitan que las comunidades puedan entender, ¿verdad? La participación social pueda realmente ejercer una presión hacia esas autoridades en caso de que no lo hagan o organizarse propiamente, ¿verdad? Como estructuras sociales que permitan pues que esos aspectos que hemos conversado pues tengan mayor fuerza e impacto en los cambios que necesitamos en las ciudades. Entonces me gustaría si se pueden referir a ese tema. Yo, pues perdón, una vez más empiezo, me sabe muy mal, Nerea.
Fíjate, hay veces que nos planteamos que determinado tipo de actuaciones, que yo creo que tenemos, a lo mejor parece que solamente quiero vender mi libro, en el sentido de hablar del diálogo y de entender cuando nos cambiamos las gafas por otros. Por ejemplo, hablamos de educación y estamos pensando todos, o la mayoría, en la educación de niños y niñas, ¿no? Que es, además nos parece que son los más concienciados y los más receptivos. Y encima, si le ponemos el adjetivo de que son el futuro, pues ya es perfecto. Yo siempre esa reflexión en general, cuando hablamos de temas ambientales, me parece que tenemos mucho morro, si se me permite, ¿no? Porque lo que decimos es que ellos arreglan el futuro, que yo ya, y lo siento, pero todos tenemos responsabilidades, tengamos la edad que tengamos. Y si ampliamos el espectro, por ejemplo, podemos saber que las personas que tienen mayor conciencia medioambiental aplicada a lo práctico, no buenos argumentos, sino aplicado a lo práctico, son las personas mayores. Y las personas mayores que viven en las ciudades son, primero, son los que mejor reciclan, los que depositan todo con asiduidad, porque es un hábito que ya tenían en su cultura, en una cultura de la escasez, en la que las cosas había que reutilizarlas, en la que había que convivir en los espacios, en los que las casas eran pequeñas y por eso uno ponía la silla fuera, si había buena temperatura, por eso uno pasea y dialoga en un espacio, y a lo mejor no se le ponían estos nombres modernos, pero sí que sí que es esa utilización. A mí los ejemplos que más me gustan son los huertos en los que participan personas mayores, aunque no tuviera ninguna repercusión medioambiental. Quitémosle cualquier visión medioambiental, pero simplemente el hecho de que una persona pueda, viviendo en la ciudad, recordar lo que hacía y aplicar su conocimiento, y cuando además los utilizamos como educadores para chavales, es una pasada, y aplicarlo directamente tiene un beneficio para la salud y para el entorno social. Muchas veces no nos damos cuenta que hay discapacitados o que hay personas mayores porque simplemente es tan inhóspito el entorno que no pueden salir de su casa. Y creemos que ojos que no ven, corazón que no siente, no les vemos. Sin embargo, en entornos más amigables, donde uno puede pasear sin ruido, por ejemplo, o que uno puede pasear sin el miedo a que te atropellen, o sin el miedo a que te atropellen un patinete. La vida va cambiando y ahora esos miedos existen, pues cuando uno puede pasear por ese entorno, vemos que hay más gente mayor. Esa gente mayor estaba, pero estaban en sus casas. Entonces, todas las experiencias, para mí, muy positivas, que se hacen a nivel de participación y de implicación a las personas mayores, son tremendamente buenas y yo creo que lo entendemos. Siempre recuerdo, una de las cosas que más me motivó, y lo cuento en muchas charlas, hace mucho tiempo, hace ya bastante, di una charla sobre esto de ecología de la vida cotidiana, ¿no? Lo que uno puede hacer en el día a día. Era una asociación de mujeres, de asociaciones de vecinos. Y cuando terminé, una señora muy mayor, con gran dificultad probablemente para hablar en público, porque no era su cultura, me dijo algo que para mí lo tengo aquí puesto, ¿no? Como tengo espacio aquí en la frente, lo tengo aquí puesto. Ella me dijo, fue muy amable, quiero dar las gracias y tal, dice, porque yo hasta ahora pensaba que era tacaña y me acabo de dar cuenta que soy ecologista. Le cambiamos el nombre, pero esta señora no encendía las luces y no las necesitaba. Cerraba los grifos y entiende que el agua es un bien preciado. Los residuos no se tiran, no se compran cosas de usar y tirar. Esto no suena muy moderno, pues es la mentalidad de las personas mayores. Lo van a explicar muchísimo mejor que si solamente nos centramos en niños. Yo cualquier experiencia con ellos la recomiendo y es asombrosa, aprendemos un montón. Yo sobre el tema de la educación, bueno, retomaría un poco la idea de los huertos urbanos, ¿no? Porque ahí, pues a lo largo del tiempo, y como ya llevan cierto recorrido, por lo menos en Madrid, la experiencia de huertos comunitarios, pues sí que ha dado lugar como a ese conocimiento territorializado urbano, ¿no? A esos saberes un poco de la tierra, pero adaptados a un entorno donde eso no existía antes, entonces se va aprendiendo sobre la marcha por práctica y error, ¿no? Y desde Estocolmo, el Instituto este de Resiliencia, el Resilience Center, que estudian pues todas esas prácticas de autogestión, de gestión de bienes comunes, más en entornos rurales y bienes comunes más tradicionales, pero también lo trasladan a lo que llaman los comunes urbanos, ¿no? Que serían pues estos espacios autogestionados donde quienes participan intensamente y tienen una relación directa, casi cotidiana con ese pequeño entorno naturalizado, pues ya saben, bueno, aparte de en qué momento hay que sembrar, qué es lo que mejor se da, qué tipo de arbustos puedo poner para atraer polinizadores, cuáles para atraer fauna, etcétera. Entonces se va generando ahí como ese conocimiento, ¿no? Que sería como
un autoaprendizaje en cosas de la naturaleza, pero también en otras habilidades más prácticas y más de intercambio de conocimiento que tienen que ver con otras muchas cosas, ¿no? Y que trascienden un poco ese mismo espacio. Otras intervenciones de naturalización que no permiten o que no dan pie a ese contacto tan estrecho, a ese compromiso tan directo o participación de las personas, pues también pueden ser educativas en la medida en que comunican y transmiten qué es lo que se está haciendo ahí, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, dejamos este solar a que crezca lo que sea y a las malas hierbas. Entonces igual eso se puede percibir como un descuido, una falta de mantenimiento, a no ser que estés informando, estés comunicando, esto se hace por este motivo, tiene estos beneficios y mirad, ahora ha aparecido esta fauna. Yo que sé, el mismo Manzanares, la renaturalización del Manzanares, que fue un proyecto en el que Ecologistas en Acción tuvo mucha importancia, ¿no? A la hora pues, de diseñarlo y de llevarlo a la práctica de la mano del ayuntamiento, sin ser un espacio accesible, porque al final el río y la zona naturalizada está con un desnivel importante, que quizá igual también por eso es por lo que ha habido ese apogeo de fauna y de aves. Pues bueno, simplemente la gente que pasea por allí ya es un espacio educativo, ¿no? Si recuerdan cómo era anteriormente y cómo es ahora. Y bueno, parece que podía ser que el agua estuviera más, siempre hubiese agua y estuviese una lámina de agua perfecta y ahora hay arena, hay vegetación y tal, pero se ve ¿no? Cómo son los procesos naturales, cómo se autorregula, cómo hay fauna. Entonces, bueno, yo creo que como es algo que es muy intrínseco, ¿no? También Miguel lo comentaba, esa necesidad que tenemos de contactar con la naturaleza y ese bienestar que nos produce, pues igual simplemente del contacto también algo nos va cambiando dentro. David, si me permites, hay otra Adelante. pregunta de Dominique Chang que dice, excelente reflexión de Miguel, ¿nos podrías compartir referentes metodológicos para abordar ese diálogo necesario entre quienes planifican y la ciudadanía o comunidad? En definitiva, es el tema de la participación ciudadana, en la que efectivamente yo creo que, bueno, es un tema recurrente en todas las sesiones y que yo creo que efectivamente los dos ponentes de hoy nos pueden decir cosas interesantes, sin duda. Sí, yo quizás por complementar, o sea, todas aquellas experiencias en las que se ha hablado con el entorno, en las que se ha escuchado y se ha ido con la humildad de quien tiene que aprender. Esto parece casi reflexiones filosóficas, pero muchas veces se entiende el diálogo por intentar convencer al que está allí de que lo que tú le propones es lo más adecuado, aunque realmente lo fuera. Y a veces necesitamos otras cosas. La participación, que creo que es un elemento importantísimo, pero no es un objetivo por sí mismo. El objetivo de la participación es que ese espacio, ese entorno, sea asumido, compartido, pero hay gente que simplemente quiere usar un espacio o que no tiene criterio. Y al revés, hay gente que tiene unos criterios fantásticos por experiencias, por formación, por apetencia, y eso significa ese acercamiento con humildad, que es muy importante. Muchas veces es esos que dicen vamos a intentar consensuar y luego tú no estás de acuerdo y dices pues es que no quieres consensuar. No, consensuar es hablar, es dialogar, ¿no? Entonces, todas las experiencias que se han hecho bajadas sobre la tierra funcionan muy bien y no todo el mundo quiere participar, pero si las cosas hay actividad, hay implicación, al final lo acabo asumiendo como mío. Eso también es algo que yo creo que se ha comentado al principio y que es muy importante, es que la participación, el diálogo, lo acabo sintiendo en la ciudad y el espacio como mío también, y lo acabo cuidando y le acabo dando valor. Cuando viene una administración y me hace algo, aunque esté bien, pues no es mío, es del ayuntamiento. Y eso es muy distinto. Y yo creo que significa todas las experiencias que tengan que ver con hacerlo con humildad, ese diálogo y esa planificación, y preservar también el concepto del tiempo. Las cosas van cambiando, los usos van cambiando. ¿Cuántas veces sabíamos que necesitábamos? Pues en la ciudad de Madrid, y Chema lo sabe, cuantos más colegios,
mejor hace muchos años. Luego pasamos a decir que cuantos más institutos, porque la población ha ido bajando y ahora muchos de esos colegios e institutos no son necesarios, algunos son hasta espacios para mayores. Y no se planificó, se prevé siempre que todo va a ser como es ahora mismo. Y tenemos también que tener ese diálogo intergeneracional. Yo hoy puedo pasear, pero mañana voy a tener más dificultades para pasear. Y tenemos que entender que hay distintas generaciones y distintos usos. Ni los espacios pueden ser solamente para niños, ni pueden ser solamente para personas mayores, sino que tienen distintos usos y lo configuramos las personas, los que estamos allí. Por mucho que el planificador quiera, las cosas a veces tienen otro uso. Y luego también creo, y perdón, que tampoco podemos enamorarnos de todos. Por ejemplo, claro, hablamos de la ciudad de Madrid, que es la que conocemos. Ahora se ha hecho una transformación importante de la Plaza de España, se había planificado con anterioridad y se ha hecho ahora, está a punto ya de terminarse. Y no podemos pedirle más allá que simplemente es una fantástica plaza en medio de la ciudad de Madrid. No es la montaña, no es la sierra. Tiene espacios de uso, tiene que tener espacios naturales y espacios para sentarse, pero no es ir al campo, es tener un espacio lo más natural posible en medio de la ciudad de Madrid. Fantástico, pero no es un espacio acotado, como decía que pensaban algunos en los astilleros de Santander. Lo cerramos para preservarlo de las personas. Es todo lo contrario de la educación también. Yo en metodologías y en formas de participación a mí me parece importante como diseñar procesos que a la vez sean educativos y sean transformadores en cierto modo para quienes están participando, ¿no? Muchas veces se confunde participación con hacer una consulta, con hacer un taller puntual, no sé, a ver qué es lo que le gusta a la gente cuando realmente, pues bueno, pensar en el territorio y en la complejidad que tiene, pues eso, los usos, los cambios, lo que realmente se puede o no se puede hacer en cada lugar, pues son procesos que no son cosas inmediatas, o sea, que requiere ese diálogo y requiere también contar con las personas que tienen el conocimiento o que llevan participando un montón de tiempo sin que haya habido un cauce institucional para hacerlo, ¿no? Y muchas veces asociaciones vecinales, asociaciones ecologistas han estado ocupando espacios, transformando espacios o demandando mejoras en ciertos espacios y tienen ese conocimiento de haberlos vivido, de haberlos estudiado, de haber, bueno, pues reflexionado conjuntamente y haberse puesto junto a otras, bueno, o querer ponerse a plantear sus propuestas con otras entidades distintas, ¿no? En concreto, y hablábamos del bosque metropolitano, en la parte que hay por donde está Mercamadrid, que es una zona de lo poco que queda agrícola dentro de la ciudad de Madrid, que se pueden ver cultivos de cereal, hay algunos huertos en precario también en esa zona, pues ahí las asociaciones vecinales del entorno de Villaverde, de Vallecas, cada una por su lado, pues estaban demandando mejoras de accesibilidad, recuperación de la memoria vecinal, ¿no? de esa zona que en los años 80 fue ocupada con huertos vecinales para el autoabastecimiento. Bueno, en los 80, pero eso ya recuperando una memoria previa de la época de los 50, 60, cuando lo que había eran ocupaciones informales de vivienda que también tenían sus huertos, pero a la vez hay una memoria y unos restos arqueológicos y un patrimonio que también hay otras asociaciones, otros colectivos, otros grupos que lo defienden. O sea, ahí hay profesionales, conocimiento más ciudadano, más práctico, más pues que tiene todo que tener cabida en esos procesos de toma de decisiones colectivas, ¿no? Y al final puede parecer costoso, puede parecer, bueno, pues que requiere, pues eso, tener esos espacios, esos tiempos, esas metodologías concretas para diagnosticar y llegar a acuerdos y consensuar, pero es que si no, pues al final participan siempre los mismos, ¿no? Que serán los propietarios del suelo y los que pueden intervenir y tienen como el tiempo o el dinero para dedicarse a ello.
David, una última pregunta de Larisa, que habla de la necesidad de que el planeamiento territorial sea, dice, rígido y que se mantenga a lo largo del tiempo, que no se cambie con los cambios de gobierno municipales para que sea, la renaturalización sea eficaz. En relación con esto, yo quería también incorporar una cuestión que mencionaba Nerea al principio, que hablaba del contexto y de la planificación territorial, ¿no? Yo me preguntaba, también lo ha mencionado Miguel, yo me preguntaba si la división administrativa, los límites administrativos, la falta de coordinación y una base de coordinación, una base legal que coordine esta actividad de conservación de la naturaleza, de consideración del espacio natural. No digo, me pregunto, como la pregunta de la persona que ha formulado esta cuestión, si no es un problema la estructura administrativa y la falta de normativa, la falta de planificación territorial, en definitiva, de ordenación del territorio, en definitiva, no es una dificultad muy significativa, muy importante en este objetivo de tener en cuenta el medio natural, incorporar el medio natural a la ciudad. Ahora me adelanto. Pues claro, Madrid es que no tiene esa herramienta de planificación territorial. En otros lugares sí que existe. Y luego hay planificación sectorial, hay muchas herramientas de planificación. Yo creo que pueden dar cabida a integrar, bueno, es simplemente como priorizar, justificar, y creo que sí hay posibilidad de con el marco legal que tenemos de coordinar y de hacer una planificación mejor, ¿no? Es simplemente pues eso, tener claras cuáles son las prioridades de protección, de regeneración de los territorios y hasta qué punto puede hacerse más desarrollo urbanístico, ¿no? Que yo creo que es hasta ningún punto, pero bueno, no sé, siempre se puede mejorar, pero me parece que es más como la perspectiva o la visión desde la que se aborda la planificación y el ser capaces verdaderamente de coordinar las visiones más sectoriales, más ambientales con lo que es pues yo qué sé, la planificación más de infraestructuras o de otro tipo. Y siempre se habla históricamente mucho de la multidisciplinariedad, pero pues no es sumar el estudio de impacto ambiental con no sé qué, sino pues verdaderamente el tener esa comprensión del territorio y ser capaces de integrar los distintos conocimientos que hay sobre el territorio para hacer una ordenación mejor y una gestión mejor. A mí me parece, creo que es un tema, Julio, que planteas, lo que pasa que tremendamente importante, lo que plantea Larisa, pero no tengo claro que el ideal sería que todo estuviera planificado, que todo estuviera acotado y que nadie se pudiera escapar de lo marcado, digamos, ¿no? Pero la vida no es así. Y a mí la rigidez, mientras que es contra aquel que quiere hacer algo incorrecto, me parece bien, pero al mismo tiempo limita muchas cosas. El cambio climático nos está afectando de tal manera que lo que hoy planifiquemos va a tener que ser distinto, pero dentro de 6 años. El verano en Madrid se ha alargado 10 días con respecto a hace tan solo 15 años. Tenemos grandes cambios que hacen que pensemos de otra forma. Lo que antes quizás no era tan importante como es la sequía permanente que tenemos, pues lo es ahora mismo y lo va a ser dentro de un tiempo. A mí la rigidez a veces me impide ver otras cosas. Por ejemplo, nos salimos de la ciudad, pero ahora estamos en un momento también muy interesante en España y en Europa, que es el compromiso de descarbonización que tenemos y la necesidad de generar más energía con energías renovables. Algo que todo el mundo estamos de acuerdo. Y además, los que estamos convencidos de la crisis climática decimos que no estamos para tonterías. Hay que generar con energías renovables. Pero cuando se va a actuar en el territorio, hay gente que dice, espera, primero que haya una planificación.
Y entonces, entre que planificamos, vemos las posibilidades de todos y otra cosa es la avaricia de otros, en todo ese equilibrio van pasando cosas. ¿Necesitamos generación de energías renovables? Sin lugar a dudas. ¿Necesitamos que sea rápido? Sin lugar a dudas. ¿Necesitamos que no avasalle? También. Con lo cual los corsés que vienen bien para que los malos no hagan cosas malas, también impiden que los buenos hagan cosas buenas. O que se hagan cosas con cambios que pueden ocurrir de forma continuada. No lo tengo tan claro, no tengo una respuesta, pero creo que debería ser bastante flexible, porque si no al final tenemos criterios, por ejemplo, yo creo, no todo el mundo vive en Madrid, pero en Madrid, que está en medio de la meseta de España, no tenemos generación de energía renovable prácticamente nada. Eólica para nada. La sierra la preservamos porque es un entorno natural. Yo soy el primero que quiero preservarlo. Pero en cuanto bajas a la ladera y te vas hacia la provincia de Ávila, allí parece que no hay naturaleza. Ahí tenemos todos los aerogeneradores que alimentan a Madrid. ¿Es más natural el lado de Madrid que el otro? No, son cuestión de decisiones acertadas o desacertadas. Por eso creo que tiene que estar comprimido, marcado lo importante, pero tenemos que permitir la flexibilidad, porque si no, haremos la mejor planificación del mundo, pero la vida va por otro camino y eso va cambiando cada 2 por 3 y cambia. Por ejemplo, ¿nos imaginábamos hace 15 años la invasión de cotorras que tenemos en la ciudad de Madrid? Hace 20, solamente estaban en la casa de campo, yo vivía al lado, no lo sabíamos. Y ahora es un problema real, incluso si se cae un nido que pesa 80 kilos puede matar a una persona, pero a nadie nos gusta, que tiene relación con una pregunta que se hacía antes, a nadie nos gusta, por ejemplo, que se exterminen o que se actúe sobre esas cotorras. Evidentemente no, desde un punto de vista también ético creo que no lo es, pero tenemos un problema de convivencia, lo tenemos con muchas plantas. Queremos árboles, pero que no me creen alergias, pero no quiero que se caiga ni un árbol. Y los árboles son seres vivos, también se mueren cuando pasa un tiempo. Y hay que sustituirlos por otros. Entonces creo que la flexibilidad es encorsetar, pero con mucha flexibilidad y adaptación al cambio, que esto es la naturaleza en sí. La naturaleza se adapta a los cambios y a los tiempos. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo no para nada hacía, diríamos, defensa de la rigidez. Al contrario, precisamente lo que pienso es que, bueno, primero en unos momentos, en un mundo como el que estamos viviendo, y si pensamos en Madrid, en una región urbana como Madrid, pues los límites administrativos seguramente son necesarios para algunas cosas, pero no para esto, no para conservar la naturaleza. La naturaleza tiene otros límites distintos a los límites administrativos y a lo que me refería era precisamente a la dificultad que plantean esos límites administrativos con unas autoridades concretas y que lo que generan realmente son planteamientos de competitividad en lugar de cooperación o de coordinación. Parece, lo hemos comentado también en otras sesiones, que es absolutamente necesario un cambio en el modelo de planificación y en la normativa existente hasta ahora, tanto de planificación territorial como de ordenación urbana. O sea que totalmente de acuerdo con la flexibilidad y con la eliminación, por la vía que sea, por la vía de la cooperación de organismos, lo ha mencionado Nerea también, hay distintas escalas, ¿no? La planificación territorial, pues efectivamente está por encima de la escala municipal y entonces es una herramienta precisamente para eso, ¿no? Para evitar esa fragmentación artificial del espacio, ¿no? O del territorio que es contraproducente, ¿no? Bueno, ya no... David, te devuelvo la palabra porque creo que nos estamos acercando al final de la sesión, ¿no? No, gracias. Nada más quería, pues, comentar y agradecer también otros comentarios que llegaron al chat de parte de Samantha Montoya, que menciona que muchas gracias por las reflexiones que han sido muy valiosas. Y Larisa, pues, hace un comentario adicional que dice que estoy de acuerdo con la flexibilidad, por supuesto. Más bien me refería a la planificación urbana, ya que muchas veces hay una extensión de urbanización que no tiene en cuenta la naturaleza, como por ejemplo la extensión de algunos litorales. Entonces, nada más sumar esos a los comentarios que hemos tenido muy valiosos al respecto. Pues bueno, llegamos al final de esta sesión. Le agradecemos realmente nuevamente a los ponentes y a todas las personas que han participado. Aprovecho también para invitarlos a la 6ª sesión del curso a desarrollarse el próximo miércoles 16 de marzo bajo el título Madrid, incubadora de desequilibrios sociales y territoriales. En esta sesión, pues, se abordará aspectos como cómo combatir esas desigualdades sociales y territoriales para tratar de reducir
los desequilibrios que tan gravemente atentan contra la equidad y la cohesión social. Además, pues se intentará dar respuesta a preguntas como ¿por qué han aumentado las desigualdades en los últimos años? ¿Cómo afecta el modelo de desarrollo urbano a los desequilibrios territoriales? Y también en qué medida puede el urbanismo evitar o corregir estos desequilibrios. Y si hay políticas regionales y municipales para poder corregir estos desequilibrios. Para ello, contaremos con la participación de las destacadas ponentes Mercedes González Fernández, delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y Aitana Alguacil Denche, que es profesora de análisis social de la Universidad Carlos III de Madrid, con la moderación de nuestro compañero Julio Vinuesa Angulo. Quedan cordialmente invitados y por nuestra parte, muchísimas gracias y tengan todos unas buenas tardes.